Roma, 1982. Un hombre con vestimenta clerical camina por las calles adoquinadas cerca del Vaticano. Su rostro es tranquilo, su postura humilde. Lleva una Biblia encuadernada en cuero y un rosario. Para los transeúntes, él es simplemente otro sacerdote en una ciudad llena de ellos. Pero debajo de la sotana negra lleva una bereta de 9 milímetros y una fotografía de un rostro que ha memorizado hasta la más pequeña cicatriz. A 2 cuadras de distancia, otro sacerdote entra en un café, pide un espresso y se sienta junto a la ventana. Él no lo bebe. Sus ojos recorren la calle, buscando un coche específico, un hombre específico. Un tercer sacerdote se encuentra en las sombras de una antigua basílica, hablando suavemente a través de un transmisor de radio disfrazado de libro de oraciones. No son sacerdotes, son agentes del Mossad y están cazando a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Su nombre es Abu Nidal, aunque ese no es el nombre con el que nació. Es un cerebro terrorista cuya organización ha asesinado a cientos de personas en toda Europa y Oriente Medio. Ha planeado atentados, asesinatos y secuestros. Ha atacado a diplomáticos, civiles y niños. Y ahora, después de meses de vigilancia, la inteligencia israelí ha sabido que estará en Roma para una reunión clandestina con traficantes de armas italianos. La operación para eliminarlo se llama Intervención Divina, una broma oscura entre los operativos que se han estado preparando durante semanas. Han estudiado el trazado de Roma, sus iglesias, sus vías de escape. Han aprendido los ritmos del Vaticano, los horarios de los sacerdotes, los movimientos de los turistas. Y han adoptado el único disfraz que les garantiza invisibilidad, en una ciudad donde el clero está en todas partes, la sotana negra y el cuello blanco de los sacerdotes católicos. Lo que sigue es una operación que combina una planificación meticulosa con una violencia repentina, paciencia con precisión. Es una historia de cómo las agencias de inteligencia transforman los paisajes urbanos en terrenos de caza. Cómo los agentes desaparecen en roles tan completamente que incluso aquellos que los buscan no ven nada sospechoso. Y cómo un hombre que se creía intocable descubrió que ningún santuario, ni siquiera la sombra del Vaticano, podía protegerlo del alcance de la venganza israelí. Abu Nidal nació como Sabri Khalil Albana en mayo de 1937 en Jaffa, entonces parte del mandato británico de Palestina. Su familia era adinerada, su padre un próspero comerciante de naranjas que poseía propiedades y empleaba a docenas de trabajadores. La guerra de 1948 lo cambió todo. La familia huyó a Cisjordania, entonces bajo control jordano, perdiendo sus tierras, su riqueza y su estatus social en el caos del desplazamiento. La humillación de convertirse en refugiados, de vivir en campos y depender de las raciones de la ONU, moldeó la visión del mundo del joven Sabri. Más tarde diría que la pérdida de Palestina no fue solo un acontecimiento político, sino una herida personal que nunca sanó. En la década de 1950 se unió al partido Baas, atraído por su ideología nacionalista panárabe y su promesa de restaurar la dignidad árabe a través de la unidad y la lucha armada. Era inteligente, carismático y despiadado, cualidades que llamaron la atención de las organizaciones militantes palestinas que se formaron a raíz de la Nakba de 1948. A principios de la década de 1960 se unió a la organización Fatah de Yasser Arafat y adoptó el nombre de Guerra Abu Nidal, que significa padre de la lucha.
Ascendió rápidamente en la jerarquía y se ganó la reputación de ser un organizador eficaz y un hombre dispuesto a utilizar la violencia extrema para lograr objetivos políticos. Pero Abu Nidal era demasiado radical incluso para Fatah. En 1974, cuando Arafat empezó a avanzar hacia una estrategia diplomática que reconocía la posibilidad de coexistencia con Israel, Abu Nidal se apartó furioso. Consideraba cualquier compromiso con Israel como una traición, cualquier negociación como rendición. Formó su propia organización, el Consejo Revolucionario de Fatah, y declaró la guerra no solo a Israel, sino a cualquier líder palestino que aceptara la idea de la paz. Durante la década siguiente, su organización llevó a cabo algunos de los ataques terroristas más brutales de la historia moderna. En 1982, los agentes de Abu Nidal intentaron asesinar a Shlomo Argov, embajador de Israel en el Reino Unido. Argov sobrevivió, pero quedó paralizado. El ataque desencadenó la invasión israelí del Líbano, una escalada que Abu Nidal había provocado deliberadamente para socavar los esfuerzos diplomáticos de Arafat y arrastrar la causa palestina nuevamente al conflicto armado. En 1985, sus agentes secuestraron el vuelo 648 de Egypt Air, matando a 60 pasajeros cuando comandos egipcios asaltaron el avión. En 1986, sus hombres atacaron la sinagoga Neve Shalom en Estambul, matando a 22 fieles con granadas y armas automáticas durante los servicios de Shabbat. Colocó bombas en cafés de París, disparó a pasajeros en aeropuertos de Roma y Viena, y orquestó asesinatos de diplomáticos en toda Europa. Agencias de inteligencia de varios continentes lo rastrearon, pero Abu Nidal era un fantasma. Se movía constantemente utilizando identidades falsas y protegido por regímenes que lo consideraban útil. Siria lo protegió durante años y luego lo expulsó cuando su presencia se volvió diplomáticamente incómoda. El libio Muammar el-Gaddafi le proporcionó financiación, campos de entrenamiento y casas de seguridad. Irak lo acogió cuando fue útil para operaciones contra objetivos iraníes y sirios. Vivía en el lujo, protegido por guardaespaldas, aislado por capas de seguridad que hacían casi imposible cualquier acción directa contra él. El Mossad lo había colocado en su lista de objetivos de máxima prioridad. Pero matar a Abu Nidal no fue simplemente cuestión de encontrarlo y apretar el gatillo. Estaba demasiado bien protegido, era demasiado cuidadoso, demasiado consciente de que varias agencias de inteligencia lo querían muerto. Cualquier operación contra él requeriría meses de vigilancia, infiltración en sus redes y una sincronización perfecta. Durante años, el Mossad observó y esperó, reuniendo información, mapeando sus movimientos, identificando vulnerabilidades. Y entonces, en la primavera de 1982, surgió una oportunidad. La inteligencia israelí se enteró, a través de una fuente dentro de la organización de Abu Nidal, que éste estaba planeando un viaje a Roma. El objetivo era reunirse con traficantes de armas italianos que pudieran suministrar armas para operaciones en toda Europa. La reunión estaba prevista para finales de junio y Abu Nidal viajaría con una seguridad mínima porque creía que la complejidad de Roma y su cuidadosa seguridad operativa lo hacían seguro. La información fue lo suficientemente específica como para ser procesable. Fechas, lugares y protocolos de contacto. La dirección del Mossad autorizó la operación Intervención Divina. La fase de planificación consumió semanas. La división de operaciones del Mossad
En colaboración con Cesarea, la unidad responsable de los asesinatos selectivos, estudió cada detalle de la geografía y el entorno de seguridad de Roma. Identificaron las probables rutas de Abu Nidal, su probable alojamiento y los lugares donde podría encontrarse con sus contactos. Analizaron los patrones de patrullaje de la policía romana, la ubicación de las cámaras de vigilancia y la presencia de servicios de inteligencia italianos que pudieran detectar a agentes extranjeros realizando operaciones encubiertas. La decisión de utilizar disfraces clericales no fue arbitraria. Roma presentaba desafíos operativos únicos. Era una importante capital europea con sofisticados servicios de seguridad. Los servicios de inteligencia italianos cooperaron con sus homólogos israelíes en algunos asuntos, pero no toleraban asesinatos en suelo italiano sin autorización previa, que Israel no solicitaría porque el conocimiento oficial crearía complicaciones diplomáticas. La ciudad estaba abarrotada, vigilada y llena de policías que controlaban cualquier comportamiento sospechoso. Pero Roma también ofrecía una ventaja única: el Vaticano. La ciudad albergaba miles de sacerdotes, monjes y monjas que se movían libremente por las calles, entraban en los edificios sin sospechar y se reunían en espacios públicos sin llamar la atención. Las túnicas clericales funcionaban como camuflaje social, otorgando invisibilidad a través de la ubicuidad. La gente veía a los sacerdotes y los registraba como elementos secundarios del paisaje urbano, más que como individuos que requerían escrutinio. Los planificadores del Mossad reconocieron que agentes disfrazados de sacerdotes podían realizar vigilancia, seguir objetivos y posicionarse para la acción sin desencadenar la conciencia defensiva que podrían provocar los hombres de traje o ropa informal. El disfraz también proporcionaba cobertura psicológica a los propios agentes, asumiendo un rol que reducía por completo el estrés de mantener una identidad falsa. Cuando cada persona con la que te encuentras espera que seas un sacerdote, comportarte como un sacerdote se vuelve natural en lugar de algo performativo. Se seleccionaron 6 agentes para la misión. Todos eran veteranos de Cesarea con experiencia en operaciones encubiertas y la disciplina psicológica necesaria para habitar identidades falsas bajo estrés. Hablaban italiano con fluidez, estaban familiarizados con los rituales católicos y eran capaces de mantener personalidades clericales de manera lo suficientemente convincente como para mantener interacciones casuales con el clero real. La división de entrenamiento del Mossad los había preparado a través de semanas de inmersión en la cultura católica, estudiando liturgia, aprendiendo oraciones en latín y practicando los gestos y el comportamiento de los sacerdotes. El equipo llegó a Roma por separado durante un periodo de 10 días a principios de junio. Utilizaron diferentes puntos de entrada, aeropuertos en Milán y Nápoles, estaciones de tren en Florencia, y viajaron con pasaportes europeos legítimos, creados a través de la unidad de fabricación de documentos del Mossad. Sus identidades encubiertas eran miembros de una organización misionera católica que visitaba Roma para una conferencia sobre diálogo interreligioso. La organización existía y sus verdaderos miembros no tenían conocimiento de que agentes israelíes estaban utilizando su nombre. Se alojaron en hoteles modestos cerca del Vaticano, establecimientos que atendían al clero y donde un sacerdote que se alojara solo no llamaría la atención. Asistieron a misa en diferentes iglesias, establecieron rutinas de caminatas matinales y oraciones vespertinas.
y se convirtieron en rostros familiares en barrios donde el anonimato total era imposible, pero una presencia discreta era fácil de lograr. Comían en restaurantes frecuentados por sacerdotes, visitaban librerías que vendían textos teológicos y pasaban horas en bibliotecas anexas a instituciones religiosas. La fase de vigilancia requirió una paciencia extraordinaria. Estaba previsto que Abu Nidal llegara el 24 de junio, pero los servicios de inteligencia no pudieron confirmar su ubicación exacta ni sus movimientos hasta que estuviera físicamente en la ciudad. Los agentes llevaron a cabo lo que la inteligencia israelí denomina preparación ambiental. Mapearon las áreas en las que era probable que Abu Nidal operara e identificaron posiciones desde las que podían observar sin ser observados. Identificaron 3 lugares donde Abu Nidal podría encontrarse con sus contactos: un restaurante en Trastevere, conocido por albergar reuniones de negocios discretas; un club social privado cerca de Piazza Navona, frecuentado por traficantes de armas; y un almacén en las afueras industriales, donde a menudo se realizaban transacciones de armas. La unidad técnica del Mossad había colocado dispositivos de escucha en el restaurante y el club meses antes durante una operación separada, proporcionando audio en tiempo real si Abu Nidal usaba esos lugares. El 23 de junio, Abu Nidal llegó a Roma utilizando un pasaporte diplomático libio bajo el nombre de Ahmad Hassan. En el aeropuerto de Fiumicino lo recibió un contacto italiano que lo condujo a una villa en los suburbios, una casa segura propiedad de una empresa fachada vinculada a la inteligencia libia. La vigilancia israelí, que operaba desde un apartamento alquilado al otro lado de la calle, confirmó su presencia mediante fotografías con teleobjetivo. Las imágenes fueron transmitidas a la sede del Mossad en Tel Aviv, donde los analistas confirmaron la identificación positiva. El puesto de mando de la operación era un pequeño apartamento cerca del Coliseo, alquilado a nombre de un turista alemán. En el interior, 3 técnicos del Mossad operaban equipos de comunicaciones que mantenían contacto encriptado con Tel Aviv y coordinaban los movimientos de los 6 operativos en el terreno. Las ventanas del apartamento estaban cubiertas con cortinas opacas. Los mapas de Roma cubrían las murallas, marcadas con rutas, posiciones de repliegue y puntos de extracción. La primera reunión de Abu Nidal estaba prevista para la noche del 24 de junio en el restaurante de Trastevere. 2 agentes, ambos vestidos de negro, se apostaron en un café al otro lado de la calle. Uno leía un breviario, el otro trabajaba en un sermón que pretendía escribir. Ambos llevaban pequeños auriculares camuflados en audífonos y recibían actualizaciones del puesto de mando sobre los movimientos de Abu Nidal. A las 19:45 llegó un Mercedes negro. Abu Nidal salió con 2 guardaespaldas, ambos con armas ocultas debajo de sus chaquetas. Entraron al restaurante y fueron escoltados a un comedor privado en el 2º piso. Los agentes de vigilancia confirmaron su presencia y transmitieron la información. El equipo de asesinos, que esperaba a 3 cuadras de distancia en una camioneta camuflada como vehículo de mantenimiento de la iglesia, recibió la orden de ir, pero la operación fue abortada en el último momento. La policía italiana estaba realizando una patrulla de rutina y se estacionó justo enfrente del restaurante. El momento del incidente fue una coincidencia, no el resultado de ninguna información sobre la presencia de Abu Nidal, pero creó un riesgo inaceptable.
Un asesinato llevado a cabo con presencia policial garantizaría una persecución inmediata, comprometiendo potencialmente a todo el equipo. El puesto de mando ordenó a los operativos que se retiraran. Abu Nidal abandonó el restaurante 2 horas después, sin darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Regresó a la villa y los agentes de vigilancia lo siguieron a distancia, confirmando su ubicación antes de retirarse. La oportunidad perdida fue frustrante, pero la doctrina operativa del Mossad enfatizaba la paciencia. Los intentos fallidos crearon patrones que los objetivos podían reconocer. La siguiente oportunidad tenía que tener éxito. Las interceptaciones de inteligencia revelaron que la segunda reunión de Abu Nidal ocurriría el 26 de junio en el Club Social de Piazza Navona. Esta ubicación ofrecía mejores ventajas tácticas. El club estaba en una calle estrecha con acceso limitado para vehículos, lo que significa que Abu Nidal tendría que caminar aproximadamente 50 metros desde donde pudiera estacionar su coche. Esos 50 metros representaban vulnerabilidad. El plan fue revisado. 2 agentes se posicionarían como sacerdotes callejeros, comunes en Roma, que se situaban cerca de las iglesias solicitando donaciones para causas benéficas. Un tercero estaría dentro de un café con vista directa a la entrada del club. Un cuarto se haría pasar por un vendedor ambulante que vendía íconos religiosos y rosarios desde un pequeño carrito ubicado en la esquina donde estacionaría el auto de Abu Nidal. El asesinato real sería llevado a cabo por los 2 agentes restantes, quienes se acercarían a Abu Nidal mientras caminaba hacia el club, fingiendo que necesitaban indicaciones. A corta distancia, sacarían armas ocultas y dispararían. En la mañana del 26 de junio, el equipo se puso en posición. El vendedor ambulante instaló su carrito en el lugar designado 6 horas antes de la llegada prevista de Abu Nidal. Vendía rosarios y pequeños crucifijos a los turistas, estableciéndose como un elemento más de la vida cotidiana de la calle. El operador del café llegó a las 11, pidió un café y se posicionó donde pudiera observar tanto la entrada del club como el área de estacionamiento. A las 13:45 se acercó el Mercedes de Abu Nidal. El agente de vigilancia en el café habló por su radio oculta. Objetivo: acercándose. El equipo de asesinos que esperaba en un callejón cercano comenzó a moverse hacia el punto de intercepción. Todo iba según lo previsto. Luego, el vehículo de Abu Nidal se detuvo a 50 metros del lugar de estacionamiento previsto. El conductor, un agente de seguridad libio entrenado en contravigilancia, había notado algo que lo inquietó. Quizás fue el vendedor ambulante cuyo carrito no se había movido en todo el día. Quizás fue la forma en que la mirada de los clientes del café se detenía demasiado tiempo en la calle. Cualquiera fuese el motivo, el conductor cambió de dirección y se marchó. El puesto de mando ordenó el aborto inmediato. Los operativos se dispersaron y regresaron a sus hoteles por rutas separadas. Esa noche se reunieron en el apartamento para analizar qué había salido mal. El consenso fue que la seguridad de Abu Nidal era más sofisticada de lo previsto. Sus guardaespaldas fueron entrenados para reconocer la vigilancia y notar detalles que la gente común pasaba por alto. Durante 3 días, Abu Nidal permaneció en la villa, realizando sus negocios a través de intermediarios. El Mossad consideró asaltar el lugar, pero rechazó la idea por considerarla demasiado arriesgada. Un asalto a una villa requeriría un equipo más grande, armas más pesadas y la aceptación de posibles bajas civiles si los vecinos se involucraban.
También crearía una crisis diplomática que Israel quería evitar. El 30 de junio, interceptaciones de inteligencia revelaron que Abu Nidal se estaba preparando para abandonar Roma. Sus reuniones habían concluido con éxito y había comprado armas a los comerciantes italianos. Su salida estaba prevista para el 2 de julio en un vuelo a Trípoli. La ventana para la acción se estaba cerrando. Entonces, la fortuna les brindó una oportunidad. El contacto libio de Abu Nidal lo invitó a asistir a la misa en la Basílica de San Pedro el 1 de julio. La invitación fue inusual. Abu Nidal era musulmán y asistir a una misa católica no tenía ningún propósito aparente. Pero el contacto explicó que varios empresarios europeos que podrían ser útiles para futuras operaciones estarían presentes, y la misa proporcionaba un entorno neutral para las presentaciones. La Basílica de San Pedro planteó desafíos tácticos extraordinarios. Era uno de los lugares más vigilados de Roma, con la policía del Vaticano, servicios de seguridad italianos y multitudes constantes de turistas. Realizar un asesinato dentro de la basílica era imposible, pero el acceso a San Pedro, a través de las columnatas de la Plaza de San Pedro, ofrecía posibilidades. El plan fue perfeccionado nuevamente. Los agentes se situarían entre la multitud en la plaza, mimetizándose con los sacerdotes que visitaban el Vaticano. Cuando Abu Nidal entrara en la plaza, se acercarían a él como si quisieran hablar sobre un asunto de interés mutuo. A corta distancia, en el caos de la multitud, dispararían armas silenciadas y desaparecerían entre la masa de turistas y clérigos antes de que la seguridad pudiera responder. En la mañana del 1 de julio, el equipo se reunió en la Plaza de San Pedro. 5 agentes, todos ellos vestidos con hábitos clericales, se dispersaron por las columnatas. El sexto permaneció afuera de la plaza con una motocicleta posicionada para brindar extracción de emergencia en caso de ser necesario. Ellos esperaron. A las 10:30, Abu Nidal llegó en un taxi en lugar de su Mercedes habitual. Le acompañaba su contacto libio y un guardaespaldas. Caminaron a través de las columnatas hacia la entrada de la basílica, moviéndose lentamente entre la multitud. El operativo de vigilancia confirmó la identificación y transmitió: objetivo confirmado. Avanzando hacia la entrada de la basílica, 2 agentes con intenciones de asesinar comenzaron a converger hacia la posición de Abu Nidal. Se movían despreocupadamente, abriéndose paso entre los turistas, con las manos dentro de sus sotanas sujetando las armas. Estaban a 10 metros de distancia cuando el guardaespaldas de Abu Nidal, que estaba observando a la multitud, hizo contacto visual con uno de los agentes. Algo, en ese momento, un destello de reconocimiento, un instinto perfeccionado durante años de proteger objetivos de alto valor, hizo que el guardaespaldas se interpusiera entre Abu Nidal y los sacerdotes que se acercaban. El guardaespaldas habló duramente en árabe, advirtiendo a Abu Nidal. El líder terrorista se giró y vio a los 2 sacerdotes moviéndose hacia él con intenciones decididas. Reaccionó al instante, agarrando a su contacto y tirando de él hacia la entrada de la basílica, usando a la multitud como cobertura. El guardaespaldas sacó una pistola, provocando pánico inmediato entre los turistas, que gritaron y se dispersaron. Los asesinos tuvieron segundos para decidir. Disparar a la multitud podía suponer un riesgo de sufrir bajas civiles. La alternativa era abortar la misión y aceptar el fracaso. El puesto de mando, monitoreando a través de radio encriptada, ordenó: abortar, repito, abortar.
Los agentes enfundaron sus armas y se mezclaron con la multitud en pánico. La policía del Vaticano respondió en cuestión de segundos, convergiendo en el área donde el guardaespaldas había sacado su arma. Pero cuando llegaron, Abu Nidal había desaparecido en la basílica, protegido por el santuario de uno de los lugares más sagrados del catolicismo. Los agentes salieron de la plaza en diferentes direcciones, descartando sus hábitos clericales en lugares preestablecidos y cambiándose por ropa de turista. Abu Nidal permaneció dentro de la basílica durante 3 horas, protegido por la policía del Vaticano, que había sido informada de una amenaza a la seguridad. Las autoridades italianas negociaron su paso seguro a la embajada de Libia, donde la inmunidad diplomática lo protegió de ser arrestado o procesado. Salió de Roma esa misma tarde en un vuelo diplomático libio. La operación Intervención Divina fue clasificada como un fracaso. A pesar de semanas de preparación y múltiples intentos, Abu Nidal había escapado, pero la operación había revelado algo valioso. Su seguridad podía ser violada, sus movimientos podían ser rastreados y su confianza en su propia invulnerabilidad podía verse sacudida. La exposición de la operación se produjo a través de medios italianos. Los periodistas, informados por fuentes del Vaticano, reportaron que agentes israelíes disfrazados de sacerdotes habían intentado un asesinato en la plaza de San Pedro. El gobierno italiano protestó a través de la vía diplomática exigiendo explicaciones. Israel lo negó, pero el patrón era familiar. Acusaciones sin pruebas, protestas sin consecuencias. Dentro del Mossad se informó extensamente sobre la operación. El disfraz clerical había funcionado eficazmente para la vigilancia y el posicionamiento, pero finalmente fracasó porque la seguridad de Abu Nidal reconoció la amenaza. La lección aprendida fue que los disfraces otorgan invisibilidad solo hasta el momento de la acción. Una vez que se sacan las armas, una vez que la intención se hace visible, el camuflaje se vuelve irrelevante. Abu Nidal continuó sus operaciones terroristas durante otras dos décadas, protegido por regímenes que valoraban sus servicios. Murió en Bagdad en agosto de 2002, oficialmente por suicidio, aunque muchos creen que fue asesinado por la inteligencia iraquí por orden de Saddam Hussein, cuando se convirtió más en una carga que en un activo. Los agentes que lo persiguieron en Roma regresaron a Israel y reanudaron su trabajo clasificado. Sus nombres siguen siendo desconocidos. Sus fotografías no aparecen en ningún archivo público. Las vestiduras clericales que vestían fueron destruidas. Las armas que portaban fueron desmanteladas. Y la operación que llevaron a cabo solo existe en archivos sellados a los que tienen acceso quienes tienen las más altas autorizaciones de seguridad. Pero la historia perdura como un ejemplo de cómo las agencias de inteligencia operan en entornos hostiles, cómo los agentes se mimetizan con los paisajes mediante un estudio cuidadoso y un desempeño disciplinado, y cómo incluso la planificación más meticulosa no puede garantizar el éxito cuando los objetivos están vigilantes y la fortuna es voluble. Los sacerdotes que paseaban por Roma en el verano de 1982 no eran sacerdotes en absoluto. Eran soldados en una guerra invisible, cazando a un hombre que había matado a cientos y mataría a cientos más. No lograron detenerlo ese día, pero demostraron algo que los servicios de inteligencia entienden y que los terroristas siempre deben temer: que ningún santuario es absoluto, ninguna protección es perfecta
y que el alcance de quienes los cazan se extiende más allá de lo que imaginan. En ciudades que creen seguras, en multitudes que creen que les brindan cobertura, incluso a la sombra del propio Vaticano.